hicimos una exposición en la casa pensando en sacando del archivo esa exposición que habíamos hecho en 1999, en la cual invitamos a la gente a venir a una exposición de performanceros y toda la obra estaba en gafetes. Entonces, para ver la obra tenías que irle a ver la panza a la gente. Entonces estaba muy bien. Igual esta exposición la hicimos junto con un bazar de nuestras cuantas artistas feministas que pusieron su trabajo ahí. Y también esta parte se hizo, invitamos a Samantha Mayer, que es peluquera, a que activara el tendedero haciéndole preguntas a la gente sobre su relación con el cabello y les cortaba un pedacito de mechón de la barba, del pelo, de lo que fuera para ponerla. Entonces pues fue un trabajo en colaboración, un trabajo muy divertido, muy cálido, nos divertimos un montón haciendo este tipo de cosas. Les digo, ellas hicieron las fotos de la documentación y yo me dediqué a hacer trabajos en los que estaba pelona en mi estado natural, como era de bebé, y luego posteriormente. Esta es una pieza que sale, se llama Las Artistas del Pasado, del proyecto que propuse al Sistema Nacional de Creadores, que era trabajar con las diapositivas de mi archivo, de conferencias de los años 70, 80, etcétera, etcétera. Y esta me impresionó a mí mucho, la dimos en México en 1980 en un proyecto que hice yo que se llamó Traducciones, un diálogo internacional de mujeres artistas, que traje artistas de Estados Unidos, feministas, a hablar de arte feminista, vieron el trabajo de mexicanas y se fueron a dar conferencias allá. Entonces era un poco para mí juntar estos dos mundos, porque yo había estado estudiando allá y el de México. Y yo recuerdo la primera vez que yo oí esta conferencia y que me hablaron de mujeres artistas del pasado y que me enseñaron fotos como esas de Harriet Hosmer. Siempre me habían dicho, no, las mujeres son delicadas y frágiles. Y está haciendo una esculturota ahí monumental. O las historias de Rosa Bonheur, que se vestía de hombre para ir al rastro y poder dibujar animales y demás, y hace esta pieza que son 15 metros, es una pieza monumental. Entonces, estas mujeres que usaron otras temáticas, entonces es una conferencia que me emocionaba mucho y decidí hacerla en pequeños videos que están en TikTok y en Instagram y en Facebook para hablar de esta historia que pues ya es más conocida. 50 años después ya es un poco más conocida la historia de las artistas. Y aquí decidimos presentarla un poco respetando el dispositivo de las guardas de las diapositivas y de cómo se veían las diapositivas. Entonces aquí encuentran el guión, tanto el guión que se tuvo que cambiar un poco para los videos, como el guión original con tachones y correcciones que se usó en ese momento. En 80 yo di la conferencia en el Carrillo Gil porque yo era la que hablaba español. Y dimos otros talleres y demás, y se armaron unos pleitos muy divertidos, como suele suceder en el feminismo, porque las feministas de acá les reclamaban a las de allá que el imperialismo yanqui, y las de allá venían de una manera muy ingenua, pero bueno, es otro chisme. Esta es una pieza que sale de un texto que escribí yo para el periódico sobre un libro que tiene que ver con de citas célebres. Y entonces a partir de ese texto, Víctor y yo hacemos un performance en el Faro de Oriente hace muchos años, y ahora lo retomo para buscar en mi archivo de Facebook, porque estoy desde el 2008, y sacar todo lo que fueran textos míos que podían ser frases célebres. Entonces es una pieza que a mí me gusta mucho porque es una pieza muy impertinente. Son mis frases célebres con mis fotos, porque siempre me dan mucha risa las fotos de artistas, ¿no? Y entonces aquí me pongo yo en esta así como foto de artista, con la de afuera, ¿no? Que me encanta porque está la de afuera digital y acá está. Y con todas las distintas frases célebres, son fotos de Antonio Juárez, de Jorge Barrera, de Norma Patiño, de Lucero González, de distintas fotógrafos y fotógrafas que me han tomado a lo largo del tiempo, y otras de cuando yo era niña. Yuruen Lerma, hay varias fotos de ella, y pues que podían ir con las frases. Entonces a mí me divierte mucho porque pues es divertida y tiene el objetivo de ser muy cursi, muy kitsch, muy impertinente, ¿no?
esta de acá es del primer video que hago para esta serie, que eran instrucciones para hablar con el archivo. Entonces me voy haciendo esta serie de preguntas y compartiendo materiales en la pequeña conferencia. Todo esto todos estos videos los pueden ver aquí, los pueden ver en redes. Todo es público y gratuito porque es parte de una beca que me dio el gobierno y yo creo que tiene que ser pública y gratuita, ¿no? Entonces aquí estoy, por ejemplo, con mi mamá en la primera manifestación que fui aquí en México a favor del aborto, manifestación feminista, y me acompañó porque era una época muy represiva. Entonces ella me acompañó, enfrente estaba mi papá que nos fue a cuidar, pero no se juntaba para acá, y Víctor tomando fotos. Y así estas son fotos de traducciones, el equipo mexicano, que por ahí andan a Victoria Jiménez, Yolanda Andrade, fotógrafas de una larguísima tradición. Hay del primer taller que di en San Carlos de arte feminista, esa es la invitación. En fin, voy contando mi historia y sacando materiales del archivo a partir de estas instrucciones. Comparte tu foto favorita como feminista, desempolva alguna evidencia de por qué te asumiste como artista feminista, detecta un cambio que hayas vivido. Entonces estas preguntas me van permitiendo pues hablar y sacar materiales del archivo a través de una conferencia video, ¿no? Esta pieza de acá surgió porque aquí este jovenazo, que es Luis Valverde, me invitó a presentarme en su galería que está en La Lagunilla, que es Tianguis Nesa, la Galería Arte Tianguis Nesa. Y me estuvo insistiendo un año entero y yo no hallaba. Y un día le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un performance y voy a agarrar objetos y vender los chismes. En un espacio en donde está lleno de objetos sin historia, yo voy a contar historias sin vender los objetos. Y fue muy divertido, también llevaba algunos objetos que se vendieron, otros que nada más se expusieron. Y fue muy bonito, me gustó mucho. Lo hice de nuevo en Los Pinos, me invitaron y fui a hacerlo con algunos objetos que hay en la casa que aluden a los presidentes. Tenemos, por ejemplo, 3 botellas de la campaña de Zedillo, que eran verde, blanco y colorado, con la cara de Zedillo ahí, luego ya no tienen color. Y una carterita de la campaña de Luis Echeverría, de cerillos. Entonces esas las llevé ahí para contar por qué estaban en mi archivo. Pero ya después me puse a hacer pequeños videos y compartir estas imágenes en Facebook y en Instagram. Y aquí lo presentamos, esta es la maleta. Aquí pueden ver, la artista es pero tan vieja que olvidó escribir el chisme para esta maleta, que apareció ahí sorpresivamente este recado, pero esta en efecto no llevaba historia, pero me gusta mucho el recadito, y que hace eco con una pieza que está por allá, y son las historias y los objetos. Entonces para mí el archivo ya no nada más son los documentos del pasado, sino también todos esos objetos que son contenedores de recuerdos, de memoria, de las cosas que son importantes. Y esta pieza creció en Facebook, porque compartía yo el objeto y ponía la jarrita, no sé ni dónde está la jarrita, no sé si está en este juego de esta, no está ahora. El avioncito que estaba mi papá en la casa, y mi papá se fue voluntario a la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 18 años, se fue a la Real Fuerza Aérea en Inglaterra, y entonces hablo de las cosas que él me platicaba y las que no me platicaba. Entonces esos silencios que hay porque no podía contarlos y porque tampoco quería contarme cosas espantosas que pasaron en ese momento. O los lentes de mi mamá que se operó de las cataratas, yo me operé este año y hace unos años te ponían estos lentes espantosos. Entonces ir contando todas estas historias de los objetos y lo que van sintiendo. Y lo bonito en el Facebook, como iba creciendo la pieza, es que la gente me compartía sus historias y sus afectos, o había esta relación. Yo también tengo unas botas ahí guardadas desde hace quién sabe cuántos años, y pues era bonito. Aquí mi osito, que el pobre ya hasta me da asco tocarlo, pero no lo puedo tirar, no tiene ojos, no tiene nariz, ya es un desastre el pobre hombre, o que nadie sabe qué es. Estaba en casa de mis papás y ellos no sabían para qué era. Estaba en mi casa y yo tampoco sé para qué es. Me han dicho que es al revés y que es para vela, pero no, el diseño no está así.
Yo digo que a lo mejor para poner unas almendritas con chocolate. En fin, me gusta contar las historias, las sillas de... En mi casa mis papás abrieron una telesecundaria. Mi mamá no había estudiado secundaria y cuando abren las telesecundarias, ella lo abre. Señora en el Pedregal, abre telesecundaria en su casa y vienen todos los niños de las colonias de alrededor. Entonces para mí fue un gran proceso de aprendizaje porque decían, ¿y este niño por qué se queda dormido? Pues porque trabajó toda la noche en la panadería de sus papás. Entonces mis papás pusieron una regadera, les daban desayuno y mi mamá acabó la secundaria porque ella no había tenido chance. Entonces las sillas ahí siguen, algunas, y para mí son estas, pues traen todos estos aprendizajes, todos estos recuerdos del movimiento feminista en Estados Unidos y de cosas raras también. El jabón Camay estaba dentro de esta maleta que fue de mi tía y me llama la atención porque tiene lo compramos en Gigante. Y Gigante pues ya no existe desde hace mucho. Y Gigante costaba 80 pesos. Entonces ha de haber sido cuando todavía no le quitaban los 3 ceros al peso. En fin, es hacer toda una conversación a partir de un objeto que, porque está ahí el jabón Camay, tampoco lo voy a abrir porque seguramente está tan podrido como este perfume de mi mamá, que nada más queda una cosa ahí negra, horrible, espantosa de perfume, pero pues era el perfume que usaba mi mamá y todavía recuerdo ese olor. Entonces son ese tipo de lo que me interesa es llegar a ese nivel de comunicación con otras personas, de que recuerden de los objetos que les rodean, todas esas cosas que significan y que tenemos alrededor. Son los puros chismes. Algunos dolorosos, algunos no. Y aquí hay 2 piezas que son performances, están los videos en internet. Uno que hice en Exteresa, que cumplió años este espacio de performance, cumplió 30 años el año pasado, y entonces me fui a hacer una conferencia performanceada, porque ese es el tipo de trabajo que yo hago, sobre las 3 que hice ahí. Entonces una fue cuando murió mi tía abuela, e hicimos un performance con mis hijos, con el maestro de la escuela, así de ese sentido. Hicimos una. Luego esta que se llamó I Love Mexican Women Performance Artists, que junté material de otras artistas que tenían que ver con nacionalismo, que es a lo que nos habían invitado. Y después les regalé a Exteresa estas 2 carpetas, que son todos los textos que yo he escrito en donde menciono a Exteresa, porque yo escribí 20 años en el periódico, he escrito en muchas revistas, y los textos siempre andan por un lado y por otro. Entonces, de regalo les di eso, más otros libros en donde los menciono. Y lo que es importante para mí es que este material entró como obra, junto con el video, a Exteresa. No como archivo, que no está protegido, sino como obra. Entonces eso me emociona sobremanera. Y esta es un performance que me invitan al Festival Corpórea. Y pues estaba yo ese año, cumplía 20 años de que se publicó mi libro Rosa Chillante, Mujeres y Performance en México, que es probablemente, si no el primero, uno de los primeros libros de arte feminista que hay en México, y creo que de performance también. Entonces, se cumplían 20 años y dije, yo voy a hacer algo para celebrar. Y también yo estaba cumpliendo 70 años. Y hacía muchos años, en 93, creo que nos dijeron ayer, presenté un libro de Raquel Tibol junto con Felipe Ehrenberg y Maris Bustamante en el Museo Tamayo. Y lo que yo hice fue invitar a 2 actores a que se vistieran de meseros, a que agarraran el libro Confrontaciones de Raquel Tibol, lo deshojaran, lo hicieran bolita y se lo presentaran al público, que fue un acto bastante grueso, bastante contundente. Raquel me dice nada más cuando sube al escenario, no te doy una cachetada nada más porque estamos en público, en privado sí me lo hubiera dado. Pero dije yo, pues yo tengo la edad que ella tenía cuando yo le hice esta cosa que a muchos ofendió, ¿no? Y dije, me voy a dar una cucharada de mi propia medicina. Y entonces en el performance lo que yo hago es que deshojo mi libro, lo hago bolita y lo presento también. Y a los que vieron el performance, porque fue por Zoom, yo estaba en mi casa y el público estaba en San Carlos, no querían hacer preguntas al final y recurrí como siempre
contra el soborno, les dije, a quien haga una pregunta le regalo una bolita de papel firmada, y todo el mundo preguntó. Y después vinieron a mi casa y tuvimos una sesión maravillosa y platicamos y les regalé sus recuerditos de esto. Y la última pieza es esta de Soy tan pero tan vieja, que es una pieza que empecé a hacer en 2018, cuando me invitaron a hacer una pieza sobre la vejez. Y yo así como, ¿y yo? ¿Por qué? ¿Yo qué tengo que ver? Nunca había pensado, ni me había pensado como vieja, pero empecé a reflexionar. Hice un par de performances que tenían que ver con estas frases, pero sí ha seguido. Y luego digo, ya voy a acabar de hacerla. Y luego sigue y se me ocurre otra cosa. Y para esta instalación son como 800 respuestas que se imprimieron todas, se recortaron, se imprimieron en diferentes tamaños, se colocaron aquí, y la idea es que el público llegue, vea la que le gusta y se la lleve. Ahí está la instrucción, te la puedes llevar. Entonces es una pieza que se va a morir, como nos pasa a todos. Entonces me gusta muchísimo, es un trabajal. Afortunadamente me ayudaron mucho aquí a hacerla, la hicieron aquí, y las chavas estuvieron recortando y luego las pegaron ahí muy bien, las pusieron, porque es un trabajal hacerla, pero me emociona mucho cómo quedó, que son todas estas frases, que también es un diálogo, porque las subo primero a Facebook y a Instagram y voy teniendo diálogos. Y lo último es esta pared de códigos QR que llevan a todo lo que he hecho durante este proyecto, que son un montón de videos, porque hay videos chiquitos, videos más largos, cosas en Spotify, podcasts, blogs, páginas en Instagram, páginas en Facebook. Es un montonal de trabajo, pues que es imposible presentar en un espacio en donde se ha tenido que traducir todo esto a materiales físicos. Entonces aquí, si se meten, está el Linktree, y de ahí pueden ir a todos los proyectos. Y ha sido muy divertido porque pues han sido piezas que están en las redes, que me han permitido jugar, y me han permitido también trabajar con Nathalie Olan-Farfach en hacer los videos y jugar con animación, y con Tonantzin Arriola en la edición de otros videos, y con Brenda Hernández y Yuruen Lerma en cuestiones de diseño y de cómo pensar esto. Entonces pues ahí se ve realmente todo el trabajo que se ha hecho. Y ya. Ahora sí que fue rápido. ¿Cuánto me echaría? Excelente. Muchísimas gracias, Mónica. Padrísimo. ¿Qué usaron de textura aquí atrás? Es una mano, ¿verdad? Son arrugas. Es mi mano. Estaba yo buscando en internet. Ajá. Y estaba yo, necesito una imagen de Sí, vejez, de no sé qué, y de repente digo, chingas, ahí está. Son arrugas, ¿no? Que Sí. son mis arrugas. Sí. Entonces yo busqué y busqué ahí, y pues son mis arrugas. Qué padre. Sí. ¿Qué le hacemos?